Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En este tutorial aprendemos a tejer esta belleza de punto con mucho volumen, relieve, punto muy suave, fácil de tejer. Para tejer pullover, jersey, cardigan, bufanda, gorros. Vamos a ver cómo tejer este punto con agujas rectas, tejido plano, y también vamos a ver cómo tejer este mismo punto con agujas circulares, tejido en circular para tejer gorros, por ejemplo, para tejer pullover de abajo hacia arriba, para tejer calcetines también. Para tejer este punto con agujas rectas hay que montar la cantidad de puntos múltiplo de 2 más un punto de equilibrio y más 2 puntos del borde. A lo alto repetimos 12 vueltas, el motivo 12 vueltas. Sobre las agujas tengo 15 puntos montados, voy a tejer 6 motivos a lo ancho y un motivo a lo alto. Vuelta número 1, punto del borde pasamos sin tejer, tejemos todos los puntos al derecho y último punto del borde, tejemos al revés, puntos al derecho, siempre en este caso primer punto del borde paso sin tejer, último punto del borde tejemos con el punto al revés. Seguimos vuelta número 2, primer punto paso sin tejer y vuelta número 2 tejemos con los puntos al revés. Vuelta número 3, todos los puntos tejemos al derecho. Vuelta número 4, todos los puntos tejemos al revés. ¿Cómo tejer? Vuelta número 5, punto del borde pasamos sin tejer, tejemos el primer motivo, punto al derecho. Ahora voy a bajar 1, 2, 3, 4 vueltas más abajo, introducimos la aguja, tejemos punto al derecho y todos estos puntos los destejemos. Repite el motivo, punto al derecho, aquí bajamos 1, 2, 3, 4 vueltas, introducimos la aguja, sacamos un punto y los puntos, este punto que está por encima lo destejemos y así tejo hasta finalizar la vuelta. Punto derecho, 1, 2, 3, 4 vueltas abajo, saco el punto, estos puntos destejemos, punto derecho, 1, 2, 3, 4. Este punto lo saco bien largo, no lo dejo así, sino bien largo, y voy a destejer estos puntos. Derecho, 1, 2, 3, 4. Destejemos los puntos. Último motivo, punto al derecho, 1, 2, 3, 4. Sacamos un punto bien largo y estos puntos destejemos. Punto de equilibrio, tejemos al derecho, punto del borde, tejemos al revés. Vuelta número 6, todos los puntos tejemos al revés. Vuelta número 7, todos los puntos al derecho. Vuelta número 8,
tejemos con los puntos al revés, vuelta número 9, todos los puntos tejemos al derecho, vuelta número 10, tejemos con los puntos al revés, vuelta número 11, punto del borde paso sin tejer. Primero voy a tejer punto al derecho, esto sería el punto de equilibrio, y ahora empezamos a tejer nuestro motivo. Punto al derecho, 1, 2, 3, 4 vueltas abajo, saco un punto bien largo y voy a destejer estos puntos. O sea, la única diferencia entre la vuelta número 5 y 11 es que vamos a ir intercalando lugares donde destejemos los puntos. Y aquí hay un punto de equilibrio al principio, sigo punto derecho, 1, 2, 3, 4 vueltas abajo y voy a destejer los puntos. Punto al derecho, 4 vueltas abajo, destejemos los puntos, así sigo tejiendo hasta finalizar la vuelta. 1, 2, 3, 4, derecho, 1, 2, 3, 4, punto al derecho, finalizando la vuelta voy a tejer punto al derecho, punto del borde al revés. Vuelta número 12, voy a tejer con los puntos al revés. Esta es la última vuelta del motivo, son 12 vueltas para repetir. Y luego vuelta número 13, tejemos igual que la número 1. Una hermosa puntada. Podemos incluso, por ejemplo, con esta puntada, este hermoso punto, empezar el tejido, ¿no? Y después tejer con el punto jersey para formar este borde. Bueno, así tejemos en plano. Ahora vamos a ver cómo tejer este mismo punto en circular. Para tejer este punto en circular montamos la cantidad de puntos múltiplo de 2 más un punto para unir el círculo. Si no saben cómo unir el círculo, tengo video tutorial aparte, voy a dejar el link en la descripción. Aquí en esta muestra tejí un motivo a lo alto. Ahora vamos a tejer otro motivo a lo alto, también repetimos 12 vueltas. Empezamos, aquí tengo el marcador que nos indica dónde empieza y dónde termina cada vuelta. Vuelta número 1, después de montar los puntos, o como aquí en este caso, por ejemplo, tejí un elástico, 1 por 1. Vuelta número 1. Vuelta número 1, 2, 3 y 4. Tejemos con todos los puntos al derecho. Como aquí no hay vueltas del lado revés, son todas vueltas del lado del derecho, por eso 4 vueltas tejemos con los puntos al derecho. Vuelta número 5, tejemos nuestro motivo, punto al derecho, bajamos 1, 2, 3, 4 vueltas, sacamos un punto, este punto lo destejemos y repito el motivo, punto al derecho, 1, 2, 3, 4, sacamos un punto, este punto lo destejemos y así tejo hasta finalizar la vuelta. Terminé de tejer esta vuelta número 5. Ahora vuelta número 6, 7, 8, 9 y 10. Tejemos con todos los puntos al derecho. Esta es la vuelta número 6 y hasta la número 10 todos los puntos al derecho. Vamos a tejer vuelta número 11. Después del marcador, primer motivo,
bajamos 1, 2, 3, 4 vueltas, saco un punto y voy a destejer estos puntos, punto al derecho. Repito el motivo, bajamos 1, 2, 3, 4 vueltas, destejemos el punto, punto al derecho, y así repito, así tejo hasta finalizar la vuelta. Última vuelta del motivo, la número 12, tejemos con todos los puntos al derecho y después repetimos desde la vuelta número 1. Es un punto fácil, bonito, con mucho relieve. Espero que les gustó. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios y nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.